pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hace 34 años, Alfonsín Martínez derrotaban por primera vez en la historia a una fórmula peronista. No estaba Perón físicamente, y la fórmula de argentino Ítalo Luder y el Chacho Vittel eran derrotados por Ricardo Alfonsín Fúlquez y Martínez. También aquella vez el no peronismo había ganado Buenos Aires, la capital, que votaba no para elegir intendente, que los ponía el presidente, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, exactamente igual que ahora. Y también, igual que ahora, el peronismo estaba fragmentado. La pelea de Cafiero con Arminio Iglesias, el toma y daca constante y permanente, el candidato que llevó el peronismo, que era Luder, que había sido, junto con Ángel Federico Robledo, el que después termina acusando a Isabel, siendo ministro de Isabel, del famoso cheque de la cruzada, los dos, Robledo y Luder, habían votado por la Unión Democrática porque justamente cuando nacía el peronismo, cuando por primera vez Perón iba a elecciones, ellos estaban del otro lado. Ese fue el candidato que llevó el peronismo. Alguien que en el inicio del peronismo había estado en contra. El Chacho Vittel tuvo una desafortunada frase cuando dijo que la lucha era por la liberación o la dependencia, y nosotros sin ninguna duda estamos con la dependencia. Aquel lapso pareció presagiar el arrepentimiento de algunos. La quema de un cajón en la 9 de julio fue el detonante final para una sociedad que no quería ni las patotas ni la violencia, pero que tampoco estaba de acuerdo con los yuppies que aparecían detrás de Cafiero, es decir, los rubios del peronismo. Y finalmente ganó Alfonsín. También aquel día Alfonsín soñó de llamar a un gran acuerdo y soñó con crear el tercer movimiento histórico. Para sintetizar, se fue 6 meses antes, sin cumplir con ninguna de las cosas que había dicho, y dejando al país en un estado de quiebra, y además ante una situación muy grave. Y algunos, incluso peronistas, lo quieren transformar en el padre de la democracia, cuando el único padre de la democracia fue Perón, porque es el que le dio el derecho a la mujer a elegir y a ser elegidos. No hay mayor mérito que el darle a la mujer el lugar que tiene. Ergo, 34 años después, hoy, en un lugar emblemático, lo que era la sede del viejo Correo Central, que Néstor y Cristina nunca le reclamaron a la familia Macri que pagara los 500 millones de dólares que debía de Canon, que todavía hay una causa con un petit escándalo de por medio, y que después se transformó en el Centro Cultural. Bueno, allí se van a juntar aproximadamente 150 personas al mediodía para escuchar la propuesta del presidente de la Nación. ¿Que está bien que llame a ese intento? Sí, ya hemos vivido varios intentos de gran acuerdo, empezando por la NUCE. ¿Que es necesario que lo haga? Posiblemente sí, porque no tiene mayoría parlamentaria como tenía Alfonsín. Y con esa mayoría parlamentaria, y con un intento de tomar al movimiento obrero como enemigo, Alfonsín se fue 6 meses antes. Este gobierno, que no tiene mayoría parlamentaria, y que la Constitución está reformada y que ahora dura 4 años, tiene la necesidad imperiosa de que los demás lo acompañen en este razonamiento. Bien, pero yo quiero hacer una referencia a lo que no se publica, a lo que no está, a lo que no se dice, y que en definitiva es lo que vale, porque es lo que está detrás de la escena. Miren, está en la Argentina un señor que es nada más ni nada menos que, a ver, ¿cómo decirlo? El control de la vida económica argentina. Si ustedes me permiten, para que lo entienda. Se llama Roberto Cardarelli, y Cardarelli es el jefe de la División de América del Sur
en el departamento del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Pero además es el jefe de la misión para Argentina. Previamente había dirigido la división de América del Norte. ¿Sabe a qué viene? Mientras la información va a pasar por el Correo Central, ahora llamado pomposamente Centro Cultural, donde se van a juntar todos los que aceptaron la invitación para estar escuchando la propuesta del presidente, para que se aplique como corresponde el artículo 4. ¿Y qué es el artículo 4 de la Carta Convenio del Constitutivo Fondo Monetario Internacional, de la que Argentina es miembro? Le aclaro, es miembro porque en 1955, después del golpe de Estado contra Perón, un señor llamado Raúl Prebisch y un ministro de Economía de origen radical, Eugenio Blanco, nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional. La Argentina había reparado, a partir del 46, había repatriado toda su deuda externa, no debíamos nada, y éramos país acreedor, nos debían plata a nosotros, todos, nos debían dinero a nosotros. Un año después del golpe de Estado nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional y pasamos de ser acreedores a ser deudores, y así Arturo Frondizi hace el primer pedido para endeudarnos y hoy la Argentina debe 400.000 millones de dólares. ¿Está claro de dónde viene la sociedad con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, no viene de un gobierno peronista, sino que viene de un golpe de Estado pro-británico realizado en 1955, con Raúl Prebisch, que terminó siendo, qué casualidad, asesor de Alfonsín, el que un día como hoy ganaba las elecciones contra el peronismo. De acuerdo con el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, organismo del cual Argentina forma parte desde aquel día, en su artículo 4, o cuarto, sobre las obligaciones generales de los países miembros, se prevé la supervisión por parte del organismo multilateral de crédito de los regímenes de cambio. O sea, no viene porque sí en esta fecha, viene porque el presidente va a anunciar cambios. ¿Y qué cambios va a anunciar? Los que le sugiere el fondo. A partir de allí, haga usted conclusiones de lo que podemos enterarnos en lo que hoy va a decir el presidente. El fondo supervisa el sistema monetario internacional a fin de asegurar, dicen ellos, su buen funcionamiento y vigilará el cumplimiento por cada país miembro de sus obligaciones consignados en el Estatuto del Fondo Monetario Internacional, y advierte que a fin de desempeñar sus funciones, estoy leyendo el artículo, el fondo ejercerá una firme supervisión de las políticas de tipos de orientación y de cambio de los países miembros. Hoy se va a anunciar un cambio y entonces tienen que estar. Están detrás de la escena, pero son los titiriteros. ¿Está claro? A partir de esto, y sabiendo entonces que Roberto Cardarelli viene como inspector, está además acompañado de un grupo de técnicos del Fondo Monetario, usted imagine todo lo que puede llegar a ocurrir con lo que el presidente hoy plantee y los miembros del gobierno hoy digan. Para ello se prevé que los países miembros proporcionen al fondo la información necesaria para ejercer esa supervisión a solicitud del fondo, consultarán sobre sus políticas de tipo de cambio. Le quiero decir que durante el gobierno tanto de Néstor como de Cristina se había suspendido, es decir, no sé, cuando Néstor pagó apresuradamente, digamos, la cancelación de lo que se le debía al Fondo Monetario Internacional y dijo, bueno, a partir de ahora no queremos ninguna inspección más, y entonces Argentina estaba, digamos, en zona de riesgo vista por el Fondo Monetario Internacional, estaba vedado. El 9 de noviembre del año pasado, apenas ya Macri asomaba en la presidencia, se levantó esa veda y a partir de ese momento, periódica y regularmente, las inspecciones del Fondo Monetario Internacional otra vez vuelven al mejor estilo de los 90. Por eso apareció el energúmeno de Domingo Felipe Cavallo haciendo declaraciones y pidiéndole al presidente que se apure para hacer todas las reformas antes de abril. Claro, porque saben que cuando la gente regrese de las vacaciones del verano que se aproxima, cuando tengan los vencimientos, las tarjetas y demás, van a estar viviendo el peor momento de la información, porque apenas ganó Cambiemos, aumentó el combustible,
2 días después del aumento del combustible, anunciaron que se iban a reunir en Córdoba a mitad de noviembre para aumentar el 40% del gas. Mientras tanto, Vidal aumentó el 53% del impuesto territorial a las propiedades. Y así sucesivamente vinieron todos los impuestos. Bueno, ahora va a aumentar la luz, a partir de enero el transporte aumenta todos los meses. Es decir, cuando lleguemos o regresemos de las vacaciones, lo que tenemos la suerte de podernos tomar alguna vacación, cuando volvamos nos vamos a encontrar con la realidad de esta reforma que pretende anunciar el presidente. Entre ellas, la reforma de los jubilatorios, que la van a disimular diciendo que va a haber un impuesto a la renta financiera, cosa que todo el mundo va a aplaudir, pero que en definitiva van a ser una buena para 5 malas, como habitualmente suelen hacer, ¿no? Se pone la zanahoria para que muerda y después atrás viene todo el andamiaje de la reforma. Pero lo que le queríamos mencionar es esto, lo que no cuenta nadie, que está la misión del Fondo Monetario Internacional aquí esperando que se anuncie la reforma. Vienen a fiscalizar lo que va a decir el presidente Macri. Y recuerdo también que quien hoy ganaba hace 34 años, un día convocó a la Plaza de Mayo a todas las juventudes políticas, a los movimientos políticos y demás, y terminó anunciando la economía de guerra, porque no le cerraban los números. Era Alfonsín, que tenía muchos de los personajes que hoy están en el gobierno al lado de él. Y la verdad, que a Macri tampoco le cierran los números. Y la verdad, que más allá del triunfo amarillo, que ganó exactamente como Alfonsín en los mismos distritos y demás, porque el peronismo estaba fragmentado y dividido antes y ahora, y uno se da cuenta, a partir de esas circunstancias, que entonces, como ahora no tienen la mayoría parlamentaria que sí tuvo el alfonsinismo, el macrismo necesita de hacer una reunión y ponerse de acuerdo con los factores de poder. Teliaca se encargó de invitar a los sindicalistas, el ministro de Justicia de invitar a los jueces, el presidente del bloque del Senado y Michetti de invitar a diputados y senadores, también Monzó invitó a los diputados, ya dijo el presidente del Frente para la Victoria que no va, pero van a ir otros, y finalmente allí van a estar todos. Adentro de ese edificio, que si hablaran sus paredes y contaran la verdad, seguramente muchos de los que estarán escuchando al presidente dirán, y pensar que alguna vez en ese edificio llegó el grupo de Macri, echó gente y no pagó el canon. Y pensar que lo que están escuchando cuando eran gobierno en el kirchnerismo tampoco le reclamaron nunca. ¿Y saben por qué? Porque Franco Macri le abría en ese mismo momento, para evitar ese reclamo, los negocios en China al gobierno de Kirchner. Y a partir de abrirle los negocios en China, de los cuales Franco Macri tiene un 6% de comisión de cada negocio que se hace con China, terminó diciendo el padre del presidente, haga memoria, que ni loco votaría a su hijo y que para él el candidato debería ser un muchacho de la cámpora. Porque los negocios entre Franco Macri y el kirchnerismo estaban en su mejor momento. Bueno, en ese ahora bonito y remozado Palacio Cultural se van a reunir 150 personas. Pero afuera van a estar los que quieren saber de qué se trata, porque así se autoconvocan, van a partir a las 12 del Obelisco, son los movimientos sociales, que quieren saber de qué se trata esta reforma que va a anunciar el presidente de la República. Bueno, yo les anticipo, se trata de lo que pide el fondo. Y a partir entonces de esta circunstancia, los movimientos sociales, es decir, el CTP, Barrios de Pie, la CCC y demás, estarán pidiendo en la calle hasta donde los dejen llegar para saber de qué se trata. La prensa en su conjunto va a informar mucho de lo que pase adentro del remozado Correo Central. Algunos informarán de lo que pasa afuera, pero casi ninguno les va a informar lo que no se ve. El Fondo Monetario Internacional está en la Argentina, sus representantes vienen a fiscalizar la aplicación del artículo 4,
como país miembro la Argentina tiene que aplicarlo, y eso significa que nada de lo que diga Macri puede ofenderlos, sino que tiene que estar en coincidencia con lo que el fondo pida, que se preparen los jubilados, porque para el fondo los viejos sobramos.